fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Toca ahí, Enrique. Vamos a estar compartiendo una palabra del Señor. Amén. Espero que el Espíritu Santo... Rebeca, si puedes sentarte aquí, el coro que no se mueva, a no ser que tenga algo que hacer cuando vaya a predicar, que no se mueva arriba o abajo, porque tampoco cuando cantáis nosotros no salimos ni nada, estamos aquí escuchando, ¿vale? Vamos a traer una palabra del Señor que espero que el Espíritu Santo toque tu corazón hoy. Lo he titulado, esta palabra, un encuentro con el fuego de Dios. Un encuentro con el fuego de Dios. Amén. Vamos a ir a Isaías, capítulo 33 y versículo 14, hacia la mitad del texto. Dice la palabra del Señor: ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece las ganancias para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Vuelvo a leer. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Apláudele fuerte al Señor. Tremendo texto de la palabra del Señor. Aleluya. Sube un poco esto. Bueno, el texto ya lo dice claro. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy me gustaría, cito este texto para hablarnos de un encuentro con el fuego de Dios. ¿Qué es lo que puede producir un encuentro con el fuego de Dios? ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el fuego de Dios? Levanta tu mano y grita para el Señor un poderoso aleluya. Bueno, la Biblia dice en Deuteronomio 33, 16, allí está un hombre de Dios llamado Moisés, y mira qué palabra dice este hombre de Dios. Deuteronomio 33, 16, dice este hombre de Dios: dice: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y ahora dice Moisés: la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿En qué momento Moisés habló de la zarza? ¿En qué momento el profeta habló de la zarza? Sabéis que en el capítulo 3 de Éxodo, él tuvo un encuentro con Dios en una zarza. Esto lo sabe, bueno, es algo popular. Moisés escuchó a Dios hablar a través de una zarza. Esa zarza estaba encendida en fuego y es ahí cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios. Pero ¿en qué momento Moisés habló de la zarza? O más bien, habló del que habitó en la zarza. Si nosotros vemos la vida de Moisés, Moisés cuando habló de la zarza estaba a punto de morir. Dios le dijo: sube al monte.
y cuando subas al monte morirás y yo te enterraré. Él antes de subir se da la vuelta y empieza a bendecir a los hijos de Israel, empieza a bendecir a las tribus de Israel, y mientras él está bendiciendo al pueblo, él recuerda algo de su ministerio. ¿Qué es lo que recuerda él de su ministerio? No solo de su ministerio. Moisés, antes de ser un profeta o antes de ser un hombre llamado en el servicio de Dios, vio muchos milagros. No creo que haya habido hombre después de Jesús que haya visto tantos milagros de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí han visto un milagro nada más nacer? Yo creo que nadie, excepto el milagro de la vida. Pero nadie ha visto un milagro sobrenatural a la hora de nacer. Bueno, la Biblia dice que Moisés nació en una temporada donde Faraón había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años. La situación de Israel era precaria porque todos los matrimonios que tuvieran niños menores de 2 años iban a morir. Moisés nació en esa temporada donde el edicto se dio. Se dijo que tendría que morir. Y precisamente Moisés nació en ese mismo instante cuando el edicto se dio. La pregunta es, ¿cómo es posible que nadie podía esconder sus niños? En medio de esa persecución, los israelitas eran descubiertos por los siervos de Faraón, porque date cuenta que la orden era matar a niños pequeños. ¿Por qué no podían esconder a los niños? Muy fácil. Los niños no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Los niños no sabían que los hombres que entraban a su casa iban con la intención de matarlos en el río Nilo y ahogarlos. Los niños podían llorar de hambre, o podían llorar de sed, o podían llorar por dolor. Los niños no sabían retener el lloro, y así de esa manera el lloro de los niños eran descubiertos por los siervos de Faraón. Pero atención, hubo un niño que nació en el mismo edicto a la misma hora durante todos los niños, y Dios soberanamente quiso guardar a este niño. ¿Qué pasó en esos 3 meses? No sé lo que pasó. No me digan cómo Dios los guardó, ni guardó a sus padres ni a los niños. La verdad es que no había sitio donde guardarlos, porque Faraón y Egipto ha sido la primera civilización del mundo. Hombres sabios e inteligentes en busca de niños indefensos para matarlos. Pero milagrosamente el Espíritu del Señor guardó a Moisés. ¿Cuál fue el milagro? Pues no lo sé, pero yo me supongo que si los niños eran descubiertos por el lloro, eso quiere decir que el primer milagro de Moisés fue no llorar durante 3 meses. Ese fue el milagro de Dios para Moisés. No llorar durante 3 meses. Escondido y sin llorar, no podía ser descubierto. Ese fue el primer milagro que vivió Moisés. No lloró. Segundo milagro, su madre con 3 meses lo pone en el río Nilo. En el río Nilo saben que es un río peligroso donde hay cocodrilos, y la arquilla en la que María, su hermana, le mete, y su madre, la arquilla va viajando por el río y no sufre ningún daño. Solamente tenía 3 meses. Ninguna ola o ninguna corriente levantó la arquilla. No hubo cocodrilos que fueran hacia la arquilla. No hubo peligros de río. No hubo peligros de árbol. No hubo peligro de ramas. Y además Dios soberanamente empezó a enviar al Señor, no sé cómo. Envió el Señor un ángel, no sé cómo, y lo llevó al río precisamente a la hora donde se iba a bañar la hija de Faraón. Y atención a esto, cuando la hija de Faraón, lo ha quitado, no sé qué has hecho, cuando la hija de Faraón se va a bañar, en ese momento la arquilla viene. Y atención a esto, el niño que no lloró durante 3 meses, en ese mismo instante la mujer se da cuenta que en la arquilla hay algo, y precisamente alguien, porque ese niño que durante 3 meses no lloró, Dios le peñiscó de nuevo y salió llorando. Ese fue el segundo milagro que vio Moisés a los 3 meses de su vida. Cuando le abren la arquilla, hay un niño hermoso. Y la misma madre, es decir, la madrastra, que es la niña de Faraón, lo saca de la arquilla y le llama Moisés. ¿Por qué le llama Moisés? Moisés significa sacado de las aguas. Lo sacó de las aguas, y ahora ella, la mujer que era bella y esbelta, joven, rica,
no tiene leche para dar de amamantar al niño. Y el niño ahora sí llora por la comida. Antes no lloraba. No lloraba porque además de que Dios no quería llorar, tenía a su madre que le daba de comer. Pero ahora, además de que Dios quiere que llore, no tenía madre que le pudiera sustentar. De manera que el tercer milagro es que la madre dice: necesito a alguien que dé a este niño de mamar, que le dé leche. ¿Quién hay ahí? Ahí está María, que ha perseguido durante todo el camino a la arquilla y se ha acercado a la hija de Faraón y le ha dicho esta palabra: yo conozco a alguien de las hebreas que puede ayudar a este niño para que siga con vida. Esta princesa le dice: adelante, dime quién es. Y ahora ves a buscarla. Y cuando va a buscarla, atención a esto, la que viene a amamantar a Moisés es la misma madre que horas antes ha dejado al niño en la arquilla y la ha dejado en las manos de Dios para que Dios cuide del niño. De manera que las manos que querían matar al niño las ha puesto Dios ahora en las manos de la niña de Faraón, que eran los que mataban a los hebreos, y le ha dado vida a través de las manos de su propia mano, de su propia madre verdadera. Ese fue el tercer milagro que vio Moisés, nada más tener 3 meses de tiempo. Milagros extraordinarios y poderosos. Luego la Biblia dice que se hizo grande. Fue poderoso en palabras, fue poderoso en sabiduría. La historia de él cuenta que fue un hombre poderoso en la guerra, un estratega militar impresionante. Y después de esto, la Biblia dice que tiene un encuentro con Dios porque salió de Egipto y 40 años más tarde, él se ha convertido en pastor de ovejas. Una oveja se le ha perdido. Y él, como pastor de ovejas, sale a buscar la oveja. Mientras sale a buscarla, él ve una zarza en el desierto encendida en fuego. Pero esa zarza, la Biblia dice que no se apaga. Y cuando no se apaga, él dice: iré y veré esta gran visión. Era una gran visión ver una zarza que ardía y no se apagaba, porque las zarzas en el desierto, a causa del sol, se encienden pero al instante se apagan. Es madera seca, se apaga en el momento. Pero esta quemaba, ardía en llamas y no se apagaba. Y Moisés se acerca a la zarza. Y cuando se acerca a la zarza, tiene un encuentro con Dios tan impresionante. Tiene un encuentro con Dios tan real. Viene la voz de Dios llamándole: Moisés, Moisés. Las llamas eternas, el fuego consumidor, se ha encontrado con Moisés el profeta. Y le están llamando: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y ahí está el profeta, y Dios está teniendo un encuentro con él, y Dios le habla y le dice el Señor: he oído y he visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librar a mi pueblo. Ahora yo te envío a Egipto y harás toda para liberar a mi pueblo. Moisés le dice: yo no puedo hablar, soy tartamudo. Y el Señor le dice: tú irás porque yo te mando. Señor, es que no sé hablar. Y el Señor se enfada y le dice: ¿quién ha hecho al ciego? ¿Quién ha hecho al mudo? ¿Quién ha hecho al que habla, al que ve y al que no puede ver? ¿No soy yo Jehová que los he hecho a ambos? Ahora yo te envío y tu hermano será como tu profeta, y tú serás como Dios para tu hermano. Le da el Señor una vara y le envía el Señor a Egipto. Cuando va a Egipto, 10 plagas se manifiestan en la tierra de Egipto. Ya saben ustedes cuál: el granizo, las moscas, los piojos, tantas cosas que el Señor envió. El Señor usó la naturaleza para asustar a Faraón. Y cuando el mar se abre y pasa, Moisés se tira 40 años con el pueblo en el desierto. Los milagros no han parado todavía en el desierto, porque todas las mañanas el Señor envía maná para que Israel coma. Todas las mañanas el Señor les da a beber agua de la roca para que Israel beba. Todas las mañanas ellos comen carne de codornices que el Señor envía para que Israel coma. De manera que durante 40 años, escúchame, los mayores milagros de Dios no fueron en Egipto. Los mayores milagros de Dios fueron en el desierto. Porque los milagros de Egipto duraron 10 días, pero los milagros del desierto fueron
Estuvieron 40 años Dios ayudando a su pueblo a que no pereciera en medio del desierto. La sobrenaturalidad de Dios puede durar un día, viene y te impacta, pero 40 años Dios obrando y obrando y obrando día a día, segundo a segundo, para que Israel no pereciera. Eso era algo terrible. Pues bueno, Moisés, después de haber visto tanto, la sobrenaturalidad de Dios, los milagros del Señor, la gloria del Señor, Moisés tiene 120 años. Y Moisés está a punto de morir. No porque no tenga fuerzas, porque la Biblia dice que murió con todo su vigor. Es porque Dios decidió llevárselo. Y le dice Dios: Moisés, prepárate, ahora vas a pasar a la eternidad. Moisés se prepara esa mañana, le comunica al pueblo y le dice: pueblo, lo siento, soy el líder, soy el pastor de Israel, pero el Señor Dios eterno me llama, me tengo que ir. La Biblia dice que sus ojos no se oscurecieron y nunca perdió su vigor. Tenía 120 años, pero estaba entero. Pero el Señor lo llamó. Moi, sube. Moisés mira al pueblo, le comunica la verdad de Dios, y el corazón del pueblo se paraliza. Porque Moisés era el medio que Dios estaba usando para bendecir a ese pueblo. Era el medio que Dios estaba usando para preservar a ese pueblo. Lo único que le queda a Moisés es una cosa. Atención a esto, porque todo esto lo he explicado para esto. Le queda a Moisés bendecir al pueblo. Va a subir la ladera de la montaña y va a morir en el monte. No sé cómo moriría, no sé de qué forma se pondría, si sentado, si acostado, pero el Señor iba a meter la mano en el cuerpo, iba a sacar el espíritu. Iba a morir en aquel momento. Pero Moisés, mientras va a subir la ladera del monte, Moisés se da la vuelta. Mira todos los milagros que ha visto, ¿verdad? Antes de morir, si tú hubieras visto tantos milagros, ¿qué milagro le recordarías a tus hijos? ¿Qué es lo que le recordarías a tus hijos después de haber visto tanto con Dios? Quizá alguno le diría: acordaros, vi a Dios Todopoderoso abrir el mar, no os olvidéis de mí. O le diría: acordaros, durante 40 años el Señor envió codornices para daros de comer. O les diría: acordaos, el Señor durante 40 años os dio agua para beber. Milagros impresionantes. Acordaos, estabais en Egipto esclavos y el Señor os libertó. ¿Qué milagro le dirías tú? Ponte tú en el lugar de Moisés, Rubio, ponte en el lugar de Moisés. Has visto tantos milagros, estás a punto de partir. Dios te ha dicho que en unas horas vas a subir, va a meter su mano en tu corazón y va a arrancar el espíritu y tu cuerpo va a caer en tierra. Y ahora tú ves a tus hijos, a tu familia, a los que tú has pastoreado. ¿Qué les recordarías de todo lo que has visto desde el primer día de tu nacimiento? 3 meses y ya había milagros. 3 meses y ya había milagros. ¿Qué es lo que tú les recordarías? Yo no sé lo que harías tú. Yo te digo lo que hizo Moisés. Se dio la vuelta y dijo: la gracia del que habitó en la zarza. Porque me puedo olvidar del mar, pero no del fuego. Me puedo olvidar del milagro de las codornices, pero no del que habitó en la zarza. Lo que vi fue el producto de mis oraciones, pero la zarza no fue el producto de mis oraciones. Fue un encuentro con Dios que transformó mi vida para siempre. No me cambió el mar rojo abrirse, no me cambió las codornices cuando vinieron. Eso aumentó mi fe, eso formó mi carácter, pero la zarza transformó mi vida. La zarza descubrió que yo era leproso. La zarza descubrió que yo era profeta. La zarza descubrió que Israel me necesitaba. La zarza descubrió su amenaza. Egipto descubrió su amenaza. Su amenaza era Moisés, no antes de la zarza, sino después de la zarza. Tuve un encuentro allí con la gracia de Dios y date cuenta, la gracia del que habitó en la zarza
zarza. ¿Por qué la gracia del que habitó en la zarza? Porque él era leproso, venía de asesinar, venía de hacer brujería, pero allí Dios le llamó, allí Dios le transformó, allí Dios le comisionó, allí Dios le envió, y todo fue por gracia. Un encuentro con Dios te cambia. Un encuentro con el fuego te transforma. Y un encuentro jamás se puede olvidar. Si lo demás fueron producto de sus oraciones, el encuentro fue la transformación de su corazón. Le dijo el Señor, mete la mano en tu corazón. Metió la mano en su corazón y la sacó leprosa. Dice, mete la mano otra vez en el corazón, la metió y la sacó limpia. Allí Dios transformó su corazón de leproso a limpio. Fue allí en la zarza cuando el Señor le dio autoridad. Fue en la zarza cuando el Señor descubrió su corazón. Fue en la zarza cuando el Señor le enseñó a hablar sus palabras. Fue en la zarza. Jamás hubiéramos visto a Moisés si no se hubiera encontrado con el fuego. Jamás hubiéramos visto las plagas si no se hubiera encontrado con el fuego. Jamás nos hubieran contado los milagros del desierto si no se hubiera encontrado con el fuego. El Moisés del desierto es el Moisés del fuego. El Moisés de los milagros de Egipto es el Moisés del fuego. Y la iglesia que no nace en fuego, la iglesia que no se origina en fuego, el creyente que no se origina en fuego, en el desierto muere, en las pruebas viene hacia abajo, pero el que ha tenido un encuentro con el fuego, aún en medio del desierto, es preservado por Dios, porque ha tenido un encuentro con el fuego. Un encuentro con el fuego. ¿Quién habitará con el fuego eterno? Oh Dios. Entonces, número uno, necesitamos un encuentro con el fuego. ¿Cuántos quieren un encuentro con el fuego? ¿Tú quieres que Dios transforme tu vida? Acompáñame con el piano. Adórale al Señor en el ambiente. Adórale al Señor. Ramón, ¿quieres un encuentro con el fuego? Amén. ¿Cuántos quieren un encuentro con el fuego del Señor? Encontrarte con Él. Que Él transforme tu vida de verdad. Que Cristo sea todo para ti. Un encuentro con el que habita en las llamas. Oh, la Biblia dice en Ezequiel que delante del trono de Dios hay un río de fuego. La Biblia dice en Hebreos, Dios es fuego consumidor. Los salmos dicen, a mis ministros los llamo como llama de fuego. Un encuentro con el fuego. ¿Sabes, iglesia? Hasta que la iglesia no tenga un encuentro con el fuego de Dios, el fuego de Dios te deshace la escoria, y lo bueno que hay en ti le da brillo. La iglesia en el siglo XXI necesita fuego. Dice, yo llamo a mis ministros como llama de fuego. Hoy el Señor tiene cubitos de hielo. Están los corazones tan fríos, tan secos, tan materialistas. Oh, es terrible lo que estamos viviendo en la iglesia del siglo XXI. Yo hubiera dado mi vida con la pasión que tengo de vivir en el primer siglo, aunque ya hubiera muerto. Oh, estoy apenado de vivir en este siglo. De verte encendido y ver todo frío, helado, lleno de pecado. Jesús no es la pasión de la iglesia. Jesús no es la pasión. Hoy la gente sabe más de la raqueta de Rafa Nadal, de los goles de Cristiano Ronaldo. Que de Jesús. La iglesia sabe más de política que de la Biblia. La iglesia sabe más de cosas del mundo que de cosas del Señor. Por falta de pasión. No hay fuego en el altar. Estamos apagados, pusilánimes, fríos para Dios. Para el mundo estamos súper encendidos.
La iglesia del siglo XXI apesta delante de los ojos de un Dios santo. Es un desastre para Dios. No solo esta iglesia, la iglesia del siglo XXI, puedes ver en YouTube, todo está frío. Parece que las tinieblas han entrado en la iglesia. Ves una persona apasionada y 100 en sus quehaceres. Por eso dijo el Señor, ya lo decía mi Señor decía que un hombre que ora es semejante a un hombre que va a un juez injusto, a una viuda, y le ruega hasta que el juez hace justicia. Y ahora dice el Señor, así Dios hará con sus hijos que claman a Él día y noche. Y ahora se para el Señor y dice, pero cuando yo venga de nuevo a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? Estaba diciendo, ¿hallaré a gente que crea lo que yo acabo de decir? Esa era la pregunta del que todo lo sabe. Hallaré a gente que crea lo que yo acabo de decir. Gente de oración, gente de fuego, gente que avanza, gente que le cree al Señor. ¿Hallaré yo fe en la tierra cuando venga? Esa era la pregunta del Señor. Hermanos, estamos muy fríos, estamos muy alejados, ponemos muchas pegas para acercarnos al Señor. Es que la situación, es que la economía, es que la casa, es que el vecino, es que la mujer, es que el marido. Déjate de pegas y acércate al fuego, acércate a la llama. Deja que las cosas del Señor sean tu vida, que Cristo sea tu vida, que su presencia sea tu alimento. Primera de Timoteo, capítulo 1. Timoteo 1. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. No era una reprensión, era un consejo. Yo te aconsejo, aviva el fuego. ¿Qué significa avivar? Es hacer vivir algo que ya está vivo. Porque lo que está muerto no se puede vivificar. Pero lo que todavía tiene vida, las cenizas que están abajo, se pueden soplar y puede volver a resurgir de nuevo. Un fuego apagado ya no se puede encender. Pero un fuego que está casi apagado, se puede soplar para que el fuego vuelva a surgir de nuevo. Timoteo tenía fuego de Dios, pero parece que se estaba apagando, y el apóstol le dice, yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién era Timoteo? Yo he apuntado aquí esto. Timoteo, su nombre aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Significa el nombre de Timoteo honrando a Dios. En su carta, en la que escribe el apóstol Pablo, aparece 4 veces. Las 20 veces restantes aparecen en las epístolas del apóstol Pablo. Él se convirtió en Listra, que es la moderna Turquía de hoy. Su madre, según Hechos 16, era judía y su padre griego. Pero mira las características de Moisés, de Timoteo. En 1 de Timoteo 1:2, el apóstol Pablo le llama verdadero hijo en la fe. O sea, no era una fe de mentira. Y no era un hijo falso, era un hijo verdadero. Verdadero hijo en la fe. Segundo, es al único hombre en el Nuevo Testamento que se le llama hombre de Dios. Ni a Pablo se le llama hombre de Dios, ni a Pedro el apóstol se le llama hombre de Dios. Se le llama apóstoles de Jesucristo, ministros fieles, obispos, pero no se le llama hombre de Dios. Es al único hombre en el Nuevo Testamento que se le llama hombre de Dios. Está escrito, 1 de Timoteo 6:11, dice el apóstol Pablo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de las pasiones juveniles, mas tú, oh hombre de Dios. Tercero, el Timoteo era un hombre que lloraba.
Le dice el apóstol Pablo, estoy deseando verte porque me acuerdo de tus lágrimas. Segunda de Timoteo 1:4, era un hombre sensible. Entonces ahí tenemos, era un verdadero hijo de la fe, era un hombre de Dios, era un hombre sensible. ¿Sabes? Lloraba. La desgracia del siglo XXI, aparte de la iglesia, son los ministros de la iglesia. Porque los ministros viven más fríos que la iglesia, más lejos que la iglesia, con menos conocimiento de Dios que la iglesia. Como dice A.W. Tozer, dice, hoy la iglesia no llora porque no tiene ministros que lloran. Iglesia, y le dice a los ministros, ¿cómo le dices tú a la gente que llore si tú, ministro de Dios, no lloras? Pero Timoteo era un hombre que lloraba, era sensible. Otra característica que tenía es que según Primera de Timoteo 4:12 era joven. Segunda de Timoteo 1:8 era tímido y vergonzoso. Le dijo el apóstol Pablo, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:14 le llama que es un buen discípulo. O sea, las características de Timoteo es que era un varón de Dios, era un hombre llorón, era un hombre sensible, era joven, era tímido, era un buen discípulo. En sus dos cartas, el apóstol Pablo le da instrucciones de las falsas doctrinas, instrucciones respecto a la iglesia, de los falsos maestros, de los pastores, cómo tiene que ser el hombre de Dios, los patrones de un hombre de Dios, de los peligros de un hombre de Dios, de la predicación de un hombre de Dios. Era demasiada carga para este joven evangelista, este joven pastor en la iglesia de los Efesios. Una iglesia que la pastoreó Policarpo, una iglesia que la pastoreó el apóstol Juan, una iglesia que abrió el apóstol Pablo. Sus predecesores eran impresionantes, pero ahí ponen este joven, un joven que era tímido, un joven que se le necesita que se le aconseje, un joven que le menospreciaban por su juventud, y el apóstol Pablo le dijo que nadie te tenga en poco porque eres joven. Sé ejemplo en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Era un joven que tenía mucha carga, y parece que los falsos maestros y también el menosprecio de la iglesia estaban apagando el fuego, del verdadero fuego que una vez habitó en el Timoteo, aquel joven que amaba al Señor. Pero el anciano, el apóstol Pablo, le escribe desde una carta desde Roma, estando preso y a punto de morir. Le dice, por lo cual, Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sí, ¿sabes por qué? Porque no son tus habilidades, Timoteo. No es que tú seas joven ni seas anciano que la iglesia te va a respetar. No es que tú tengas habilidades que los falsos maestros se van a ir. No es que tú seas grande que nadie te va a pisar. No, Timoteo, la solución no está afuera, la solución está adentro. Aviva el fuego de Dios que hay en ti, Timoteo. Hazlo vivir de nuevo. Porque le aconseja que avive el fuego. Escucha lo que he escrito aquí. La tendencia natural del fuego es apagarse. La indiferencia. Mirad, hermanos, lo que está apagando el fuego en la iglesia del siglo XXI. La indiferencia. Los corazones fríos. La gente materialista. Las miradas atrás. Los compañeros de batalla que nos abandonan. Tienden a apagar el fuego. Si no avivamos constantemente el fuego en el corazón, dejará de arder. Tu vida dejará de ser útil para Dios. Tu evangelismo, tu ministerio, tu servicio, tus dones. Tu vida cristiana puede ser o cenizas, o brasas, o llamas. Depende de ti. Pero el consejo del apóstol Pablo es: aviva el fuego de Dios que está en ti. Iglesia, no podemos pararnos, no podemos enfriarnos, no podemos mirar atrás. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. La falta de santidad, la rebeldía, las compañías malas, la falta de perdón apagan el fuego. El ayuno, la oración, la cercanía a la presencia de Dios aviva el fuego de Dios.
Mira esto, a ver si estáis de acuerdo con esto que he escrito. Ay, Dios mío, ojalá Dios quiera que te llegue al corazón esto. Ojalá Dios me dé unción ahora para que esto te llegue al alma. El cristianismo desapasionado, tibio, frío, no va a hacer retroceder el reino de las tinieblas. Así no impactaremos a nadie. La madera, el altar y el sacrificio no basta. Se necesita fuego. La madera, el altar y el sacrificio no basta. Como no basta la doctrina, el ministerio y los cultos, se necesita fuego. Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, ya no podían sacrificar en el altar y el altar del fuego se apagó. Y como Dios había dicho que en Jerusalén debía de estar su altar levantado, ya no podían levantar altar porque estaban en tierras extrañas, y lo que levantaron fueron las sinagogas. Las sinagogas ayudaron al bien del pueblo, porque el pueblo siguió reuniéndose, recordando la venida del Mesías, leyendo la Torá, pero no había altar donde encenderse fuego. ¿Y sabes qué? Que aunque contribuyó para el bien, nadie estaba encendido en fuego. Porque la doctrina, el ministerio, los cultos, la liturgia no es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente, necesitamos el fuego del Espíritu. Por eso las sinagogas duraron 400 años, pero mientras todos estaban en la sinagoga y ya no había fuego, la Biblia dice que Dios levantó a un hombre llamado Juan el Bautista, que Jesús lo llamó antorcha encendida el fuego. La gente dejó el altar, la gente dejó la sinagoga y se fueron de Juan al desierto, porque estaba encendido en fuego. Y sabes, podemos tener liturgia, religión, caras religiosas, podemos sacar la chepa, podemos agachar la cabeza, podemos coger una Biblia grande, podemos levantar nuestras manos, puedo dar doctrina todos los martes como estoy dando, pero si nadie quiere subir al monte y acercarse a la llama y dejar que el fuego venga, no impactaremos a nadie. Un cristianismo tibio, frío, no impacta a nadie. Spurgeon dijo: necesitamos hombres al rojo vivo, hombres a los cuales no puedes acercarte sin sentir que su corazón arde para Dios, hombres que se abran paso a los corazones ardiendo para Dios. Termino con esto. Iglesia, hay fuegos que enfrían. Repito, hay fuegos que enfrían. Se estaba calentando Pedro en el patio de Caifás, en una hoguera que levantaron ahí. Sus manos extendidas, sentía el calor de la llama. Y de pronto viene una mujer y le dice: tú eres de estos, tú eres de Jesús. Y él se asusta. Y calentándose en un fuego extraño, negó al maestro. Porque hay fuegos que enfrían. ¿En qué fuego te estás calentando? Que te está enfriando por dentro. ¿Qué son las conversaciones que escuchas? ¿Qué son las conversaciones que hablas? ¿Qué les estás enseñando a tus niños? ¿Qué están viendo de ti los de tu alrededor? ¿Cuál es tu comunión sincera con Dios? ¿Por qué le buscas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿El para qué vienes? ¿Para qué sirves a Dios? ¿En qué fuego te estás calentando? ¿Cuáles son las compañías que te están apartando del Señor? ¿Cuáles son las cosas en esta vida que te están apartando de tu llamado? Allí en fuego extraño, el apóstol Pedro negó al maestro y dijo: no le conozco, no sé quién es ese hombre, juro por tal y juro por tal. Dice la Biblia que juraba y echaba maldiciones que no lo conocía, pero en ese mismo instante, calentándose en fuego extraño, la Biblia dice: Jesús se dio la vuelta y miró a Pedro
Pedro lo miró ojos a ojos y le dijo: Pedro, me estás negando y tú sabes quién soy yo, porque te estás calentando en fuego extraño. Dios te mira cuando te calientas en un fuego que te enfría. Dios te mira cuando te calientas en un fuego que no arde para Dios, sino que arde para la carne. Pero escucha, cuando alguien está encendido por Dios de verdad, ese impacta a todos los que hay a su alrededor. Como los israelitas supieron que Baal era un demonio, porque Jehová mandó fuego y levantó a Elías, un hombre de fuego de Dios. El mundo se va a dar cuenta que Dios es Dios cuando la iglesia arda para Dios. Allí en aquel fuego extraño se enfrió su corazón. Iglesia, ¿qué es lo que te está enfriando? No me podéis decir a mí después de 20 meses que estáis calientes. Yo ya os conozco. Yo ya os conozco. Conozco vuestra temperatura. Pero yo os aconsejo en el nombre del Señor: aviva el fuego de Dios que hay en ti. Escucha, que lo que te pasa, ¿quieres que te dé la solución? Lo que te pasa es que hay cenizas en tu corazón. Pero escucha, muy dentro de ti, en un lugar que tú no conoces, todavía hay una pequeña llama. Y si tú quieres, el Señor soplará de nuevo y encenderá el fuego de la pasión por Cristo, para que le sirvas de nuevo con más gloria y más poder. Muy dentro de ti, en un lugar que tú no conoces, hay una llama espiritual. Pedro se enfrió su corazón por un fuego extraño. Y ya termino con esto. La Biblia dice que cuando el Señor lo miró, dice que lloró amargamente. ¿Sabe lo que es negar al Señor delante de Él? Lloró amargamente. Lloró hasta que se le salió el corazón por la boca. Lloró. Lloró fuerte. He negado al Maestro. He dicho que no lo conozco. Pero unos días después se levanta mi Señor de entre la muerte y le dice a María: María, dile a los discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea. Y dice la Biblia que Pedro se levanta una mañana frustrado y le dice a los discípulos: chavales, a 5 de ellos, ¿nos vamos a pescar esta mañana? Venga, vamos. Y están pescando, empiezan a pescar toda la mañana y la Biblia dice que no pescan nada. Pero dice la Escritura que de pronto aparece el Señor por la mañana en el mar de Galilea. Allí estaba Tomás, el incrédulo, Andrés, el matemático. Fue él quien dijo: ni con 200 denarios bastaría para dar de comer a esta multitud con los panes y peces. Era un matemático de Dios, y con Dios no se hace matemáticas, porque 2 más 2 con Dios no son 4. De hecho, ahí se equivocó y el Señor multiplicó la comida. Otro ambiente. Ahí. Y ahora el Señor está caminando y le dice desde lejos: muchachos. Oh, qué frase, Dios mío. Es que tenía 33 años, pero no olviden, era el anciano de días. Les dice: muchachos, ¿habéis pescado algo? Desde lejos Juan dice: ¿quién es el que está en la orilla? Dice: no sé, es un hombre que nos está preguntando si hemos pescado algo. Y de pronto el Señor les dice: echar la red a la derecha. Dice Juan: ¿qué está diciendo? Dice: está diciendo que echemos la red a la derecha. Dice Juan:
¿Te recuerda algo eso, Pedro? Dice, totalmente. Me recuerda el primer día que nos encontremos con nuestro maestro en el mar de Galilea. ¿Te acuerdas que él me dijo a mí, echa la red a la derecha y encerrarás gran cantidad de peces? Sí, me acuerdo. Y dice Juan, míralo bien. Y ahora le mira, y cuando le mira, le vuelve a mirar a Juan, le mira al Señor, le mira a Juan y le dice, Juan, yo creo que es el Señor. Dice, yo también, porque esa señal es suya. Y el Señor seguía diciendo, a la derecha, ya verás, echarla a la derecha y vas a pescar. Y ahora dice la Biblia que como Pedro no tenía puesta la camisa, estaba desnudo de cintura para arriba, de la vergüenza, se tira en el mar y empieza a nadar y a nadar y a nadar. Y cuando sale, atención a esto, cuando sale el Pedro que tenía su corazón frío por calentarse en fuego extraño, la Biblia dice, Jesús había hecho una pequeña hoguera y estaba asando un pez con miel al lado. Ahí estaba el Señor, había encendido un poco de fuego para decirle, Pedro, hay fuegos que enfrían, pero el mío te devuelve la dignidad, el mío te devuelve el perdón, el mío te restaura. El fuego de Dios te eleva al estado donde Dios quiere que estés. Y fue allí cuando salió Pedro y le dice, tienes frío, caliéntate en mi fuego. Y Pedro se calentó en el fuego de Dios. Y allí el Señor, dice la Biblia, después de comer, tú tienes hambre, Pedro, no hablemos del pecado, yo te doy de comer primero, hijo. Y ya has comido, ahora vamos a hablar. Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes. La Biblia dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Dice, pastorea mis corderos. Y dice que por tercera vez le dice, Pedro, tú me amas. Y dice la Biblia, y Pedro se avergonzó de que le dijera la tercera vez, tú me amas. Porque 3 veces le negó Pedro en un fuego extraño. Pero las 3 veces de la negación en fuego extraño, Jesús las restauró en su propio fuego. ¿Sabes? Si sigues calentándote en fuego extraño, negarás al Maestro. Si sigues habitando en conversaciones extrañas, tu corazón se enfriará por Dios. Si sigues frecuentando lugares que Dios no quiere, tu fuego se apagará. Y tus 3 negaciones serán restauradas por 3. Sí te amo, Maestro. Esta palabra, la tercera, ¿me amas, Pedro? Agacha Pedro la cabeza y le dice, tú lo sabes, Maestro, tú sabes que te amo. Escucha, tu caída no quiere decir que no le amas. Tu caída quiere decir que eres débil y lo necesitas. Y como le amas, no quieres permanecer caído. La señal de que alguien no ama a Dios es que vive caído y no le importa. Pero cuando alguien cae y levanta la mano y le dice, ayúdame, no quiero estar así, esa es la señal de que tú le amas. Tu caída no es la señal de que no le amas, es la señal de que eres débil y necesitas a otro más fuerte que tú. ¿Quién es más fuerte que tú? Jesús es más fuerte que tú. El fuego de Dios, un encuentro con el fuego. ¿Quién habitará con las llamas eternas? Cierra tus ojos, que suene el piano ahora, por favor. Ministrale al Señor, ministrale, cierra tus ojos. Y ahora permite al Espíritu Santo que te visite. Permite al Espíritu de Dios visitarte. Hay gente llorando, hay gente quebrantada. Está aquí el Espíritu del Señor. Está aquí el Espíritu del Señor. La palabra está haciendo su obra en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Yo te ruego que tú la metas en fuego del Espíritu Santo.
Métela en fuego, Señor, en el nombre de Jesús. En tu presencia, Señor, en consagración, en perdón, en santidad, Padre. Oh, Padre, ayúdanos a calentarnos en tu fuego, Señor, en el fuego del Espíritu, en el fuego de Dios. Oh, cantar al Señor, coro, empezar a cantar al Señor. Aleluya, una alabanza al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Todos aquellos que a partir de ahora quieren renovar su fuego para Dios, ponte de pie en el lugar donde estás. Si lo quieres hacer, ponte de pie en el lugar donde estás. Pídele perdón al Señor por tu falta de interés, por tu falta de búsqueda. Pídele al Señor perdón, pídele perdón por tu falta de búsqueda, por tu falta de interés, por tu vida que se ha estancado, pero dile al Señor, hoy quiero salir, Señor, de ahí. Hoy quiero salir, Señor, de ahí. Hoy quiero salir. Oh Dios, necesitamos el fuego de Dios, necesitamos el fuego de Dios, necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Gente que arda para Dios, gente que arda para el Rey.